Hola a todos, que Dios los bendiga. Bueno, acá les saluda el pastor Johan. Bueno, vamos a compartir la palabra de hoy. Para los cristianos, la oración es vital y experimentamos muchos beneficios a través de ella, pero quizás con el tiempo y por la presión y tanta distracción que hay hoy en día, sin darnos cuenta comenzamos a desenfocar el verdadero propósito de la oración. Porque nuestras oraciones es más por lo que yo quiero tener y no tanto de buscar la voluntad de Dios. Y pareciera que por alguna razón nuestra oración no está siendo eficaz. Perdemos dinamismo y motivación a la hora de orar. No tenemos convicción de lo que estamos orando o no estamos seguros de lo que estamos pidiendo. Y así vienen las dudas y poco a poco perdemos la motivación y aún en las necesidades no sentimos quizás la necesidad de orar. Y otra de las cosas que me he dado cuenta que hay muchos cristianos que les cuesta orar todavía o no saben orar. Entonces, ¿el problema es la fe? No creo, porque la fe es lo que no me falta. La Biblia dice que si tenemos la fe, aunque sea una pequeña semilla de mostaza, ¿sirve o no sirve? Sirve. Así que la fe no nos hace falta. Pero hay algo que me llama la atención y es el pasaje de hoy. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. ¡Wow! Entonces, Dios me concede todo lo que pido. También en Juan capítulo 14, versículo 14 dice Jesús, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Oh, gloria a Dios! Ya está. Dios, quiero un auto, dame mucho dinero, un buen trabajo. Señor, quiero una nueva novia. ¿Es así? Claro que no es así. Y quizás hemos cambiado el orden. Por ejemplo, he visto gente que primero toma la decisión y después consulta si esa decisión es la voluntad de Dios. ¿Está bien esto? Claro que no. El problema es que nos enfocamos más en donde dice lo que quieran pedir se les concederá y no tanto donde dice si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Cambiamos el orden. Si me das esto, yo voy a permanecer en ti, Señor. Si me das esto, yo me comprometo, Señor, a no faltar a la iglesia. Pero ¿cuál es el orden? También he visto mucha gente, que tratan de hacer buenas obras, hacer cosas buenas para Dios. Por ejemplo, hay que orar mucho, no faltar a la iglesia. Cuando alguien pide ayuda, un mendigo pide dinero, hay que darle el dinero, cosas así. Pero Jesús dice, y es claro lo que dice Jesús, la única manera de llevar una vida buena, de veras, y dar mucho fruto es permanecer cerca de Él como un pámpano unido a la vid. Separado de Cristo, nuestro esfuerzo no sirve para nada. No sirve para nada separados de Él. Otro ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano. En Lucas capítulo 18, versículo 9 y 14, dice, algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Para los judíos, el publicano o el recaudador de impuestos era como una prostituta, o sea, eran odiados, eran pecadores, los peores pecadores. Versículo 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos, este publicano. No solo eso, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, o sea, el publicano,
que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Esa era su oración. Versículo 14, ¿qué dice Jesús? Jesús dice: «Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Palabra de Dios. ¿Quién de los dos fue aceptado? Cuando leía este versículo, me preguntaba, cuando oro, ¿a quién de los dos me identifico más? ¿Al fariseo o al publicano? Desearía ser como el publicano, pero siendo sinceramente, mis oraciones parecen más al de un fariseo. Obviamente no le digo que soy mejor que este nabo, no digo eso, pero me refiero, ¿cuándo fue la última vez que me quebranté como este publicano? ¿Cuándo fue la última vez que realmente me pegué el pecho diciendo: «Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador»? ¿Cuándo fue la última vez que me quebranté? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? Ahora, el concepto de los judíos sobre la oración se define mejor por la palabra hebrea. Y la oración en hebrea es tefilá. Porque esto, claro, despertó una inquietud en mi corazón y comencé a buscar qué significaba la palabra en hebreo, la palabra oración. ¿Qué significa orar en hebreo? Y busqué esto. El significado principal de la oración, o sea, tefilá, miren lo que dice, es juicio propio o introspección. Ni yo sabía lo que era introspección, así que lo busqué también. Introspección quiere decir mirando a nuestro interior para discernir, examinar y tener un juicio propio. Ahora entiendo por qué la oración del publicano fue acepto delante de Dios. Porque el fariseo, el religioso, comenzaba a enaltecer, como que él se merecía estar delante de Dios. Se creía que él era justo, que era perfecto. Por eso despreciaba a los demás, despreciaba al publicano, al recaudador de impuestos y a todos los pecadores. Era el único que él pensaba que él no era pecador. Todos eran pecadores menos el fariseo o el religioso. Pero este publicano, se miraba, se examinaba a sí mismo. Y tiene que ser de la misma manera nosotros cuando comenzamos a orar o buscar a Dios. ¿Cómo lo estamos buscando a Dios? ¿Cómo estás orando? Porque lo primero que nosotros cuando decimos orar, tenemos que pedir algo. Porque claramente si nosotros buscamos en el diccionario, el significado de oración es súplica, es pedir algo, es todo eso, es clamar algo. Y no está mal, está bien. Pero muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos. Cuando hay un problema, tengo que ir a la presencia de Dios para que Dios me solucione esto. Y ese es el gran problema. El publicano se golpeaba el pecho diciendo: soy un pecador. Soy un pecador. Yo no soy digno de estar delante de ti. Ahora entendemos por qué el publicano fue aceptado. Porque si uno comienza a entender de que cuando va a la presencia de Dios, entiende de que, wow, Señor, realmente entiendo de que no me merezco esta gracia, este amor inmenso, pero es por tu misericordia, Señor, que estoy aquí.
Entonces de pronto cambia mi perspectiva de oración, cambia mi deseo de buscar lo que yo quiero. Ya no busco lo que yo quiero, sino que comienzo a entender de que lo único, Señor, que necesito es tu gracia y tu misericordia. Introspectiva, examinarse uno mismo. Por eso el salmista David dice en Salmos 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está a Dios, ¿en quién? Aquellos quebrantados del corazón. Aquellos que reconocen que solo la gracia de Dios y la misericordia de Dios es todo lo que necesitamos. Hace unos años atrás me he sentido así. Que mis oraciones no eran el mismo entusiasmo, no era la misma pasión. Ya las oraciones matutinas eran una carga para mí. No tenía la convicción de lo que estaba orando. Oraba porque, tenía que orar. Y si a mí me pasa eso, yo estoy seguro que también a ustedes les pasa eso, o les pasó. Pero después comprendí de que la oración es estar con Dios. La oración es examinarme mi corazón y ser sincero, ser original, ser tal cual, Señor, tal cual soy, me acerco a ti. Reconocer mi estado. Por eso lo único que yo necesito, Señor, es tu gracia, es tu misericordia. Ya cuando uno comienza a tener planeado qué pedir a Dios, pero cuando uno se examina el corazón, todo lo que uno anhelaba y deseaba humanamente ya deja de ser primordial. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada ¿a quién? A Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Versículo 15. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¡Aleluya! Un ejemplo, el rey Salomón hace 1000 ofrendas de sacrificio. Después de hacer 1000 ofrendas de sacrificio, el Señor se le aparece en el sueño. Vamos a leer en 2 de Crónicas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice: allí frente al tabernáculo Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le presentó a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te daré. ¡Wow! A ver, imagínate, de pronto Dios se te aparece como un genio de la lámpara de Aladín y te dice: pide tu deseo, te daré todo lo que me pidas. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Sabe lo que le pidió Salomón? Dice en el versículo 8. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Reconoce que Dios bendijo a su padre David, que estuvo a su favor, y que también Salomón está recibiendo ese favor.
Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame sabiduría y el conocimiento para guiar correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Mire lo que dice. Salomón no dice, Señor, gracias porque me elegiste como rey porque me lo merecía. Elegiste bien, ¿eh? No fallaste ahí, ¿eh? Yo era el indicado. No dice ahí. Salomón reconocía. Él se examinaba, él se miraba y decía, yo realmente no puedo gobernar este pueblo tan numeroso. Realmente necesito de Dios. Por eso él declara, dame sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo si no eres tú, mi Dios? ¿Están captando la idea? Me gusta más lo que dice en 1 Reyes, capítulo 3, versículo 9. En 1 Reyes dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Qué lindo, qué hermoso esto. Señor, dame un corazón entendido, que pueda entender tu corazón, que pueda entender tu voluntad, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Si fueras tú, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cuáles son tus motivos de oración? ¿Cuáles son tus peticiones de oración? ¿Cuáles son tus deseos? Ahora miren lo que dice en el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice, Dios le responde, dice, Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo, no estoy diciendo que esos deseos que nosotros tenemos, no es que esté mal, podemos tener, pero hay que haber un mayor deseo que eso. Porque Dios mismo lo dice, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero no termina ahí. Pero también te daré abundancia, riqueza, fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. ¡Wow! O sea, eso no era lo que había pedido el rey Salomón, pero Dios le añade. ¿Por qué le añade? Porque primeramente buscó el reino de Dios y su justicia. Porque primeramente el rey Salomón reconoció cuál era su verdadera necesidad, que necesitaba depender de Dios, que este pueblo tan grande y numeroso, él no era capaz sin la ayuda de Dios. Y cuando puso a Dios primero, Dios le dice, todo lo resto también te serán añadidas porque son necesarias. Gloria a Dios. Entonces me pregunté, ¿cómo se le ocurrió a Salomón? Dice en 2 de Crónicas capítulo 1, versículo 1, Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor, su Dios, estaba con él y lo hizo muy poderoso. ¿Quién estaba con Salomón? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Unido al pámpano, unidos a Cristo Jesús, separados de él, nada podemos hacer. Salomón pudo declarar esto. Salomón pudo experimentar el poder de Dios, pudo experimentar esta bendición. ¿Por qué?
porque el Señor su Dios estaba con él. La oración te une a Dios. Y lo que intento decir es, tal vez la fe no nos hace falta, ni conocimiento de la palabra de Dios, pero quizás hemos perdido o descuidado lo más importante, que es la relación personal con Dios. La relación personal. El problema de nuestras oraciones es porque todavía estamos ligados con la amistad en el mundo, con los deseos del mundo. Pretendemos, vivir eternamente acá en la tierra, cumplir sueños personales. O sea, lo más importante para nosotros no es la voluntad de Dios, quizás. Lo más importante para nosotros es cumplir mis sueños. Y decimos, porque Dios puso esto en mi corazón, porque es el sueño de Dios. Ojo con eso. Si realmente querés conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para con tu vida, tenés que estar conectado con Dios. Tenés que estar unido a Él. Y si quieres realmente conocer el corazón de Dios, tenés que reconocer tu corazón. De que todo lo que sale de tu corazón, todos los deseos, todo lo que piensas, te puedo asegurar que son humanos. Pero cuando tú reconoces, Señor, yo no puedo. Te reconozco como mi Señor, como el autor de mi Salvador. Por eso, Señor, acudo a ti, me conecto contigo para conocer tu voluntad y hacer tu voluntad, porque sé que el plan que tú tienes para conmigo es mucho mayor y eterno que mis sueños y mis propósitos. Por eso Jesús, en Getsemaní, le pedía a su Padre, Señor, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Jesús tenía un deseo de que esta cruz, de poder pasarlo. Pero Jesús aclara que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Jesús se entregue en la cruz. Y Jesús, una vez que entendió eso, ya está, listo, obedece. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En una ocasión, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaba a la gente que hay resurrección de los muertos por medio del Señor Jesucristo. Y esto les molestó mucho a los religiosos, por lo cual lo agarraron a Pedro y a Juan, lo arrestaron y comenzaron a amenazar. Esto aparece en Hechos capítulo 4. Y cuando ellos fueron liberados, porque los amenazaron diciendo, si ustedes siguen predicando, lo vamos a encarcelar y lo vamos a golpear. Lo amenazaron. Sin embargo, Pedro y Juan dijeron, no vamos a callar la boca de lo que hemos visto y de lo que fuimos testigos del poder de Dios y el milagro de Dios. Y estos religiosos no pudieron hacer nada porque el pueblo, la gente, de ver el milagro de Dios, estaban glorificando a Dios. Así que no podían hacer nada estos saduceos y estos religiosos. Al final la Biblia dice que los tuvieron que soltar. Pero cuando Pedro y Juan se reúnen con la iglesia,
Miren la oración que ellos hacen, porque comenzaron a contar el testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas y que fueron liberados, y comenzaron a orar unidos, juntos. Y miren, esta es la oración de Pedro y Juan y de los hermanos que estaban ahí reunidos unánimes. Dice, y ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Señor, que estos que me amenazaron, castígalos, hazlo desaparecer. Pero no pidieron eso. ¿Qué pidieron? Señor, nos están amenazando por predicar tu evangelio, pero danos la valentía de seguir predicando. Ellos no pidieron frenar la persecución. Al contrario, dame el denuedo de predicar el evangelio aún más. Que esto no me impida seguir reflejando la luz de Cristo Jesús. Que este problema, esta crisis, que no apague la luz que hay en mi corazón. Que siga reflejando la vida de Cristo en mi vida. Esta es la oración. Esta es la voluntad de Dios. Sigue diciendo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, miren lo que dice, cuando hubieron orado unánimes, el lugar en que estaban congregados, dice que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algo ocurre, algo sobrenatural ocurre cuando mi voluntad se alinea a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿No te gustaría experimentar algo así? Que el lugar tiemble. Que la presencia de Dios caiga sobre ese lugar cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios y estamos orando todos unánimes con un mismo sentir y con un mismo espíritu. ¿Te imaginas? Claro, por eso quizás nuestra oración no tiene tanto poder. No surge nada. Es aburrida. Porque estamos con la mente distraídos, pensando, a ver, Señor, quiero esto, quiero lo otro. Pero una vez que tu corazón se alinee, que tus oraciones se alineen al corazón de Dios y comenzamos unánimes a orar por la voluntad de Dios, algo ocurre. Tiembla el lugar. Todos somos llenos del Espíritu Santo. Yo me imagino que Dios dice, así, esa es mi voluntad. Bueno, les voy a dar poder. Recíbanla, Señor, el Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Estás unido con Él? Ahora, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿usted es de planificar? Y yo le digo, te digo la verdad, no tengo un plan específico. ¿Pero cómo que no tiene un plan específico? Dejé de tener un plan específico y ahora les voy a explicar por qué. Dejé de tener un plan específico cuando entendí donde Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos y más profundos que vuestros caminos. El día que leí este versículo, que creo que Dios me dio, dije, Señor, de ahora en adelante no voy a meditar en mis planes,
no voy a crear mis planes, sino que de ahora en adelante voy a buscar cuáles son tus planes. Es decir, cuando digo que no tengo planes específicos, no estoy diciendo que no tengo plan. Tengo plan, pero no son mis planes, sino que busco cuál es el plan de Dios. Es decir, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Y realmente esto a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha librado de preocupaciones. Me ha librado de consecuencias. Y realmente he aprendido a tener paz, tranquilidad, a no desesperarme de cumplir lo que yo estaba anhelando, de cumplir mis planes. Ahora busco cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida y para con la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? Así como el rey Salomón reconoció y entendió que él sin Dios nada puede hacer. De la misma manera, Señor, no importa si tengo un plan maravilloso, un plan perfecto, si no estoy contigo, si este plan no coincide contigo, Señor, todo es en vano. Por eso hay una gran necesidad de orar. La oración es un punto de encuentro para poder conocer el corazón de Dios. No es simplemente, bueno, voy a orar. El lugar de oración, el lugar de esa intimidad, es donde Dios te dice, clama a mí, te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Por eso, no tengo un plan específico para mí. Sigo buscando cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ahora me entienden? Por eso esto me motiva a seguir buscando a Dios. Esto me motiva a orar, porque la oración es el punto de conexión para poder conocer el corazón de Dios. Amada iglesia, ¿cuál es tu motivo de oración? ¿Por qué oras? ¿Porque deseas algo? ¿Para que se cumpla un deseo tuyo? ¿O realmente crees y reconoces que el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida es mucho más grande, es trascendental, es eterno? Por eso reconoces que sin Él nada puedes y buscas conectarte, buscas estar con Él para conocer su voluntad. Lo otro, no te preocupes. Dios ya sabe lo que vos necesitas. Pero la oración, sea el ayuno, sea la vigilia, sea lo que sea, pero toda búsqueda, toda oración, que es hablar con Dios, es para conocer el corazón de Dios. Que en esta semana volvamos a renacer ese deseo y ese anhelo de orar, de hablar contigo, de mantener una comunicación contigo, para descubrir, para conocer tu voluntad. Amén, iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque siempre tu palabra, Señor, nos ayuda a poder entender tu corazón. Y sinceramente, Padre, aunque hace mucho que venimos a la iglesia, que nos congregamos, todavía, Señor, hay cristianos, hay gente que les cuesta orar, o quizás no saben orar. Pero la oración, Señor, es hablar contigo. Es un punto de encuentro, Señor, para poder conectarnos contigo y desarrollar esa relación contigo. Porque, Señor, tu palabra mismo dice
separados de ti, nada podemos hacer. Pero cuando estamos unidos a ti y cuando conocemos tu voluntad y pedimos conforme a tu voluntad, todo será hecho. Padre Dios, que en este tiempo no estemos tan aferrados a lo terrenal, sino que en este tiempo comencemos a meditar, a buscar, Señor, tu reino y tu justicia. Que cuando comencemos a orar, que cuando entremos a ese punto de encuentro, que primeramente reconozcamos que nosotros sin ti nada podemos. Y que hay una urgencia de buscar tu presencia, de conocer tu voluntad, para que el reino de Dios se establezca en este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a todos los oyentes, todos los que están recibiendo este mensaje, ministralos, toca su corazón y, Señor, danos un mismo sentir, un mismo corazón. Así como Pedro y Juan, después de que fueron liberados, se reunieron con la congregación y comenzaron a orar, unánimes, con un mismo propósito, con el deseo de buscar tu voluntad. No pidió para que se detenga la persecución. Al contrario, cuando hay amenazas, cuando hay persecución, Señor, danos el denuedo para seguir predicando el Evangelio. Esto viene de tu corazón. Y cuando ocurre eso, dice tu palabra que el lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso vamos a buscar tu voluntad. Vamos a conocer tu corazón y vamos a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Medita esta palabra en esta semana y comencemos a orar para buscar el corazón de Dios. Amén. Bendiciones.